¿Se alcanza alguna vez el ser? ¿Puede uno realizar el ser? Todos estamos autorrealizados. Sé como tú eres. Quédate quieto sabiendo que tú eres Dios. Estas declaraciones fueron hechas en diferentes ocasiones por el sabio Ramana Maharshi. En otras ocasiones, el Maharshi dijo: la gracia siempre está, pero lo que se necesita es práctica. La práctica es la solución. Necesitas esforzarte y esperar al gurú para que él te ayude. Tan pronto como viene la gente, quiere ser yanis. Ignoran el esfuerzo que eso conlleva. Aunque las afirmaciones antes recogidas parece que se contradicen, solo es en apariencia. El primer grupo de cuestiones se refiere a la disponibilidad del autoconocimiento y se aplica al estado natural de uno, el estado del que uno ha sido apartado a través del sentido de individualidad y una noción falsa de identidad separada. Mientras se confunda una cuerda con una serpiente, solo existe la serpiente que se ha expuesto falsamente a la cuerda. La cuerda y la serpiente no pueden coexistir. Ramana da los siguientes ejemplos para ilustrar este punto. Alguien guarda una llave en el sitio habitual y, olvidando su paradero, busca en todas partes y finalmente la encuentra. La pérdida de la llave y su descubrimiento final fueron reales para quien lo buscó. En otro ejemplo cita la historia del 10º hombre. 10 hombres fueron a cruzar el río. Después de cruzar a nado, quisieron verificar que todos habían llegado a salvo al otro lado. Cada uno contó a los presentes, pero no se contó a sí mismo. Por tanto, solo contaron 9 hombres. Creyendo que uno de ellos se había ahogado, comenzaron a lamentarse en voz alta. Un caminante que pasaba por allí se percató de la situación y les golpeó en los hombros mientras les pedía a cada uno que dijeran su número. 1, 2, 3, en voz alta. He aquí que el último gritó: 10. El ahogado había sido rescatado. Estos ejemplos ilustran cómo la verdadera naturaleza de uno permanece cubierta por la ignorancia vivencial de su existencia. Lo mismo es cierto para el ser y el autoconocimiento. Aunque existe el ser, uno no es consciente de ello como un hecho de la propia experiencia hasta que se elimina la ignorancia. El esfuerzo al que se refiere Ramana no se relaciona con alcanzar el ser, sino con eliminar el obstáculo que nubla nuestra conciencia. Primero presentamos la falsa noción de que yo soy tal y cual, y luego continuamos con el error a través de una serie de identificaciones con personas, ideas, relaciones, etc. Uno está atrapado en el movimiento constante de la mente y las variadas identificaciones de su ser con múltiples pensamientos. Todo esto viene originado por el estímulo externo de los objetos, el impulso interno de las tendencias latentes y los recuerdos residuales. El movimiento de los pensamientos es más rápido que el viento. El amplio almacén de recuerdos relacionados con las acciones sigue exteriorizando la mente con su impulso hacia afuera. Se necesita un esfuerzo para controlar ese flujo de pensamientos, porque de lo contrario, uno siempre estará corriendo con la mente. Cuando hablamos de esfuerzo, probablemente surgen dudas. ¿No implica el esfuerzo un objetivo a alcanzar? ¿No me alejaría la meta cuando ya está disponible siempre y ahora? La forma de evitar esto es ser siempre conscientes de que lo que llamamos esfuerzo es solo un proceso que elimina los obstáculos mentales y aleja la mente de su fascinación por los objetos, de su obsesiva creencia de que la felicidad puede ser otra cosa que el ser.
La otra duda se relaciona con la validez de usar la mente. ¿No estaríamos limitados por su perímetro? Es decir, por sus limitaciones innatas. Es importante darse cuenta de que el único instrumento disponible es la mente. En la actualidad, su energía se desperdicia en la creación de una red infinita de pensamientos. Pero al reconocer esta actividad mental improductiva, la mente se vuelve unidireccional y su energía ya no se disipa. Desafortunadamente, gran parte del esfuerzo espiritual se dirige erróneamente hacia la eliminación del pensamiento, el cultivo de la bondad o, más habitualmente, la sustitución de un tipo de deseo por otro. Las enseñanzas de Ramana Maharshi dirigen la atención directamente al pensador, al creador de este mundo de pensamiento. La autoindagación, con su enfoque en el individuo o el sujeto, nos enseña a mirar desde afuera, lejos del ámbito del pensamiento y sus movimientos, de las olas siempre en movimiento hasta la inmensidad inmóvil del océano. El esfuerzo del que hablamos aquí es aferrarse al yo soy, al núcleo del ser de uno mismo. Es necesario un esfuerzo para lograr la rendición continua de la atención siempre que uno no tenga un firme control de ese yo soy. Entonces surge la pregunta: ¿cómo se sabe si la atención es firme o si la mente está volviendo a sus patrones habituales del pensamiento? Si el pensamiento desaparece mientras uno está completamente despierto, uno ha mantenido la atención en el yo. Cuando los pensamientos surgen, significa que nuestra atención se ha desviado y la mente ha vuelto a su patrón habitual de actividad. Ramana explica que la atención en uno mismo tiene la ventaja de volver la mente hacia su fuente. Esta práctica es como la de un perro que rastrea a su amo a través de su olor. No conoce la altura, el color, la edad de su amo ni ninguna de sus características individuales, pero conoce su olor y regresa a casa gracias a esa única facultad. Se produce de forma gradual una disminución intermitente del pensamiento y un giro de la mente hacia su fuente. El uso limitado de la mente para prestar atención a su núcleo ayuda a destruir su tendencia a exteriorizarse. Ramana pregunta: ¿no se destruye en el proceso el palo usado para remover la pira funeraria? Al permanecer constantemente en la plenitud de la conciencia de uno, el descubrimiento de la propia felicidad natural, la verdad que siempre es, nos es revelada. A partir de entonces, no es posible ningún otro esfuerzo, ya que el que hace el esfuerzo ha cesado. Ramana dice acerca de este estado: aquí es imposible hacer un esfuerzo, allí es imposible estar sin él. Aquí se refiere al estado de autoconciencia constante y allí se refiere a una vida centrada en el ego. La verdadera belleza de la vida se desarrolla cuando el ego descansa en su fuente, en la plenitud de la conciencia. En ese estado, la acción fluye sin la carga de la ansiedad o el miedo. La alegría abunda y uno está completamente libre de cualquier sensación de dependencia, dolor o tristeza. A este estado también podemos conocerlo como la elocuencia sin palabras. Espera un segundo. Ahora hablaremos sobre la verdad suprema. Una vez, cuando el gran erudito espiritual Ganapati Muni estaba presente en el antiguo salón de Bhagavan, un grupo de aledaños preguntó: ¿cómo vamos a controlar la mente? En respuesta, Ramana les pidió que investigaran el origen de la mente y les explicó el camino de la autoindagación. Pronto se fueron y Bhagavan, como es costumbre, salió a caminar. Al comentar a otros, Ganapati Muti dijo:
El camino del autoconocimiento que Bhagavan enuncia es muy difícil incluso para los eruditos, y Bhagavan se lo ha propuesto a estos pobres aldeanos. Dudo si lo han entendido, y menos aún si pueden practicarlos. Si Bhagavan les hubiera aconsejado practicar un poco de puja, adoración o japa, repetición de palabras, habría sido más práctico. Cuando Bhagavan regresó de su caminata, se lo transmitieron y él comentó: ¿qué hacer? Si se debe impartir una enseñanza de acuerdo con la forma tradicional, primero se debe ver si el destinatario está cualificado o no. Luego se prescriben varios métodos, paso a paso. Más tarde, el gurú dice que todo esto es solo preliminar y que uno tiene que trascenderlo. Finalmente, se revela la verdad suprema de que solo el ser es real, y para darse cuenta de esto, se enseña el camino directo de la autoindagación. ¿Por qué dar rodeos? ¿No debería uno enunciar la verdad suprema y el camino directo al inicio en lugar de defender muchos métodos y negarlos al final? Al decir eso, Bhagavan reanudó el silencio. Es por eso que en algún momento he dicho en estos videos que incluso la autoindagación termina siendo un obstáculo. Luego de hallar la verdad, ya nada es necesario. En una ocasión, Bhagavan me dijo que los pensamientos surgen como destellos, que no hay ningún pensamiento continuo. Es como el ciclo de la corriente alterna, pero tan rápido que da la sensación de no parar nunca. Al igual que sucede con la luz que produce una bombilla eléctrica. Si uno pudiera concentrarse en los intervalos que hay entre los pensamientos, en lugar de concentrarse en los pensamientos mismos, quedaría establecido en el ser. Sus enseñanzas siempre resaltaban que la mente y el pensamiento son exactamente lo mismo, que no es más que un montón de pensamientos. Asimismo, el ego y la mente son idénticos y surgen simultáneamente. Al surgir el ego, surge todo lo demás. El ego es la raíz de todos los pensamientos. No obstante, verdaderamente, la mente no es más que el concepto de yo. El ego es tan pasajero como el pensamiento y, en realidad, no existe verdaderamente. ¿Acaso no se dice en el budismo que tales cosas como el ego no existen? Ellos nos conducen directamente al Advaita. Ahora bien, el Advaita no es lo mismo que se suele entender por monismo, y tampoco constituye un eslogan para evitar dificultades. Obviamente significa no dos, pero esto no equivale a decir uno, aunque el pensador poco avesado le cueste ver las diferencias. Si lo llamamos monismo, establecemos como premisa que es uno e inferimos la existencia de una secuencia. 1, 2, 3, etc. Que no existe porque solo existe el no dos. Cuando vemos las cosas, percibimos una dualidad que no tiene por qué ser irreal. Solo es irreal en el sentido de que solo existe el no dos. Aparentemente está ahí, pero es algo efímero y pasajero. Esta manifestación pasajera se denomina maya, término que se suele traducir como ilusión o espejismo, aunque realmente significa lo que no existe o lo que le pone límites a lo ilimitado. De hecho, todo aquello que percibimos a través de los sentidos está en la mente. Los sentidos son un mero instrumento de la mente.
La verdad es que no existe tal ilusión, sino lo transitorio. La misma verdad existe en el trasfondo de todo. Entonces, ¿cuál es la solución si nada es permanente y solo es apariencia? Bhagavan explicaba que esta idea también se aplica a nuestro cuerpo y nuestro ego, a los cuales nosotros damos la máxima importancia y que, no obstante, son considerados meras sombras efímeras. Sin embargo, no hay razón para desanimarse, ya que hasta detrás de las apariencias más efímeras debe existir algo dispuesto a aparecer. Damos un salto porque pensamos que estamos viendo una serpiente. Después advertimos que solo se trata de una cuerda. Aunque la serpiente sea irreal, la cuerda existe. Por tanto, la solución de nuestro acertijo consiste en ir buscando y encontrando lo que hay de permanente detrás de la transitoriedad. Esta era la solución que proponía Bhagavan y que nos enseñó a practicar con su método de autoindagación. Aunque el ego cambie a cada minuto, aunque seamos individuos enteramente distintos en cada una de las etapas de la vida, siempre nos acompaña un yo que, obviamente, no es el ego, ya que hemos visto que el ego cambia a cada segundo, mientras que este yo está con nosotros desde siempre como observador. Tenemos que remontarnos hasta su origen y, a través de este método de autoindagación, acabaremos tomando conciencia del ser. Al hablar de Bhagavan y de lo que decía de la sensación de que sus enseñanzas se contradecían, pero esto se debe únicamente a que tenía que hablar desde dos puntos de vista. Su verdadera enseñanza, que nunca se tambaleaba, era que lo único que existe es el ser. Y él veía que todo es exclusivamente eso y nada más. Sin embargo, la mayoría de la gente no estaba preparada para aceptar esta enseñanza y quería que Bhagavan se extendiera más sobre el tema. Por ello, se hacían necesarias algunas explicaciones para las cuales tenía que hablar desde el punto de vista limitado del que preguntaba. Antes se había dicho que Bhagavan nunca impartía enseñanzas sobre la reencarnación. Y eso es cierto, aunque desde nuestro punto de vista la aceptaba, como también la aceptaba Buda, creo yo. ¿Cómo era posible que Bhagavan incluyera la reencarnación entre sus enseñanzas cuando solo veía la unidad? No obstante, en el libro Tolls nos explica que el ego va naciendo en una sucesión de cuerpos porque, mientras persista la idea de individualidad, debe existir alguna forma que ésta adopte hasta que deje de existir el individuo. Esa sucesión de individualizaciones se traduce en un cambio constante de forma, porque cuando se consume un grupo de vasanas, otro lo reemplaza. Para el que no está iluminado, siempre existen estas contradicciones. Bhagavan nos decía que prestásemos siempre atención al presente, que descubriésemos quiénes somos ahora, ya que el tema de la reencarnación tiende a posponer las cosas para el futuro. ¿Qué más da si vamos a tener una cantidad innumerable de vidas para ponerlo todo en su lugar? Naturalmente, esto es fatal para el progreso espiritual y probablemente esta es la razón por la cual el cristianismo nunca ha permitido que la reencarnación forme parte de sus enseñanzas, a pesar de que hayan indicios de este tema en el Nuevo Testamento, así como en algunos escritos de los padres de la Iglesia. He visto a Dios, lo he visto a la cara. Estoy viendo a Dios con la misma claridad que ustedes me están viendo a mí.
Los que han visto la verdad también se la pueden mostrar a los demás. En estas revelaciones directas no hay cabida para la duda. Estas fueron las palabras repletas de gracia pronunciadas por Ramana Maharshi. Con sus visiones divinas reveló que es posible tomar conciencia del ser mediante la gracia de los grandes seres. Cuando vino al mundo en el sur de la India, al final de ese mismo siglo, Bhagavan Sri Ramana, que relució como el sol del ser y esparció su gracia por todo el mundo, fue un paso más allá en sus pronunciamientos que Sri Ramakrishna, al enseñar que no existe un Dios distinto de la persona que lo ve, que no existe un individuo que no es consciente de su propia existencia, sino que el ser de uno mismo es el ser de Dios, y que ese ser es tanto el ser como Dios. Bhagavan resumió estas ideas al proclamar la divinidad de la naturaleza humana en los siguientes términos. No existe nadie que no haya visto a Dios. Ver a Dios es algo muy natural para todos. La ignorancia no es más que no ser conscientes de la verdad de esta experiencia natural del ser. Dado que el conocimiento erróneo es tan solo ego, que es apego al cuerpo, la pérdida del ego consiste en sí misma en alcanzar a Dios. Conocerse a uno mismo es conocer a Dios, y conocer a Dios es ser Dios. Puesto que tomar conciencia del ser es lo mismo que tomar conciencia de Dios. El ser y Dios no son dos cosas distintas. Todo esto lo confirmó Bhagavan al escribir los versos 24 y 25 del Upanishad. Escuchémoslos. Verso 24. Dada la naturaleza de ambos, Dios y el alma son única sustancia. Lo único distinto es su conocimiento adjunto. Verso 25. Conocerse uno mismo, una vez despojado de los conocimientos adjuntos, implica conocer a Dios, porque Dios es el resplandor del ser en uno mismo. Por tanto, Bhagavan, quien otorgó el conocimiento erróneo y redimió a todos con su resplandor, demostró que el hecho de tomar conciencia del ser, algo aparentemente poco frecuente y difícil de alcanzar incluso para los videntes de la antigüedad como Suka, constituye una experiencia natural para todos. Con la intención de liberar a la humanidad y aplicando la conocida estrategia de servirse de un siervo amaestrado para alcanzar a otro salvaje, el dios Shiva asumió múltiples formas, la primera de las cuales fue la de Sri Dakshinamurti, el gurú primordial. Sin embargo, el conocimiento del ser que su gracia reveló mediante el gesto del silencio ha ido degenerando para convertirse en la actualidad en mero conocimiento intelectual y en imaginación. La humanidad se dejaba llevar por el autoengaño y se encontraba, por tanto, a punto de cometer el enorme pecado de matar a Bhagavan, al ser incapaz de ser consciente de él. Al percatarse de la gravedad de esta situación, Sri Dakshinamurti en persona se manifestó en la forma de Sri Maharshi y mediante su propia experiencia reveló que el silencio constituye el significado de los Mahavakyas. Para aquellos devotos que se quejaban de que a pesar de que tenían mucho tiempo con él, eran incapaces de tener una experiencia palpable de su gracia, Sri Bhagavan tenía las siguientes palabras llenas de gracia. Bhagavan siempre está otorgando gracia. La ignorancia no es más que considerar irreal lo real, irreal lo irreal. Cada uno de ustedes resplandece
de forma permanente y natural, y en forma de yo. ¿Es que Bhagavan existe como algo distinto de esa conciencia verdadera? Lo que produce la aparente existencia de dos entidades distintas, tú y yo, es el apego al cuerpo. Si al entrar en nuestra atención en el ser, conseguimos que ese apego al cuerpo se transforme en conciencia del ser, y si de esa manera nos damos cuenta de que la realidad no es más que una, entonces, ¿qué sentido tiene hablar de tú y de yo? La gracia del gurú es permanecer en el silencio una vez que se ha tomado conciencia de la verdad tal y como es. Con frecuencia, después de explicar de esta forma cuál es la verdadera naturaleza del ser humano, Bhagavan se quedaba en silencio con la mirada fija para demostrar la autenticidad de su afirmación. En los siguientes versos, Bhagavan describe la supremacía del silencio del gurú en semejantes circunstancias. Gurú, Señor Jnana, el poder de la ilimitada grandeza del ser es el silencio supremo que echa por tierra los inútiles argumentos de aquellos que tienen la mácula del espejismo de los deseos mundanos. Sin matar al cuerpo, pero matando con su mirada al ego que adopta la pose de tener una existencia real, el gurú pone en evidencia instantáneamente la inexistencia de todas las irrealidades y revela con lo único que existe realmente el esplendor del Ser Supremo y único. Resulta imposible contemplar la divina danza del conocimiento del ser en el corazón hasta que la danza de esa mente rebelde sucumba al divino poder de la espada del auténtico conocimiento que enarbora ese gran héroe, el Sadgurú, que ya ha decapitado a su propio fantasma, la mente. Bhagavan nunca le inculcaba una disciplina a nadie. Por naturaleza, su intuición consistía en practicar él mismo todas las disciplinas de conducta que le imponía a los buscadores espirituales. Sin embargo, nunca permitió que los que confiaban plenamente en él se excedieran. Los corregía en privado con amabilidad. De hecho, algunas personas se quejaban de que Bhagavan nunca reprendía en público las conductas deficientes de algunos de sus devotos. Al percatarse de la desesperación de una de estas personas, Bhagavan reveló su punto de vista al respecto con las siguientes palabras: ¿quién debe corregir a quién? ¿No es el Señor el único que tiene la autoridad para corregir a todo el mundo? Lo único que puede hacer cada cual es corregirse a sí mismo. Eso, en realidad, es corregir a los demás. El Ser Supremo, al que grandes encarnaciones como Krishna, Buda, Jesús y Mahoma se han referido siempre en tercera persona, es decir, él, ella o ello, en lugar de utilizar el pronombre yo, es ahora revelado por Ramana Maharshi en primera persona mediante las siguientes explicaciones. La auténtica naturaleza del hombre es conciencia. En su estado natural, el hombre no es consciente de nada. ¿Por qué? Porque solo existe algo cuya naturaleza es conciencia de existencia. Y como eso es el estado natural del hombre, en ese espacio supremo de conciencia, completo en sí mismo y no dual, no hay cabida para dualidades ni trinidades. Por ello, la ciencia del ser no es más que el hecho de que el hombre reconozca que su auténtica naturaleza es puramente existencia-conciencia, dicha autoconciencia del ser, que no tiene limitaciones y además de la cual no puede existir nada más. Se describe en términos de conocimiento-visión y de autoconocimiento del ser. Al tiempo que el Ser Supremo se lo califica de pleno y que las características de dicha plenitud
son ausencia de dualidades y compartimentaciones, en el estado del Ser Supremo se sabe que en la verdad absoluta no existe la aparente Trinidad constituida por el proceso de ver, el sujeto que ve y el objeto visto, sino que es algo que solo se produce como fruto de la imaginación. Te sugiero que escuches nuevamente este audio. Hay muchas verdades que se han dicho aquí que en un principio son difíciles de digerir. Así que por favor, si te es posible, escucha nuevamente el audio. Y bueno, si has llegado hasta este punto del video, por favor déjame un comentario con la palabra La Gracia del Gurú. Recuerda que si no te has suscrito al canal, consideres hacerlo. Gracias y nos vemos en el silencio.